Hola a todos, en este video vamos a hablar de redes recurrentes, un tipo de red frecuentemente utilizada para aprender sobre secuencias. Algunos ejemplos podrían ser una frase, es decir, una secuencia de palabras, un video o una simple serie de tiempo. Estas aplicaciones ya las hemos mencionado cuando hablamos de redes convolucionales, porque efectivamente desde hace algunos años ambos modelos, convolucionales y recurrentes, se disputan la supremacía en ese tipo de aplicaciones. Para entender cuáles son las limitaciones de una red tradicional que intenta superar este nuevo modelo, vamos a partir con un ejemplo. Supongamos que queremos construir un reconocedor de caracteres manuscritos, un problema clásico en inteligencia artificial. Tómense unos minutos y cuéntenme qué ven acá. Partan con la figura de la derecha y luego con la figura de la izquierda. ¿Qué ven? ¿Una H? ¿Una A? ¿Ninguna de las anteriores? Es probable que un 50% haya respondido que ve una H y otro 50% que ve una A. Pero estoy casi seguro que fueron consistentes con su respuesta, es decir, que vieron lo mismo a la izquierda y a la derecha. Una red neuronal, como la hemos visto hasta el momento, una red tipo feedforward o una red convolucional, se comportaría exactamente igual que ustedes. Si en un determinado momento del tiempo la red respondió H, la próxima vez que consuma la misma imagen va a responder exactamente lo mismo. ¿Qué me dicen ahora? Ahora es casi seguro que todos ven una H a la izquierda y una A a la derecha. La imagen que están procesando y que corresponde al carácter es en realidad exactamente la misma, pero ustedes toman decisiones diferentes. ¿Por qué? ¿Qué está sucediendo? Pasa que sus cerebros no están procesando solo el segmento de imagen que corresponde al carácter, sino que están considerando el contexto en el que se encuentra ese trozo de imagen. Lamentablemente, las redes que hemos visto hasta el momento seguirán entregando la misma predicción en ambos casos. La razón es que estos modelos implementan funciones entrada-salida completamente libres de contexto. Los datos que la red haya visto en el pasado, incluso en el pasado inmediato, no tienen ninguna forma de alterar su regla de decisión. En gran parte eso sucede porque en una red el aprendizaje se ejecuta una sola vez, ¿ya? Y luego que la red está entrenada, que está construida, sus parámetros quedan congelados. Sin embargo, aun si dejamos de entregarle feedback que modifique su memoria de largo plazo, una máquina inteligente debiese entender de los datos que ha consumido recién que el contexto en que se encuentra podría ser razonable la selección, la modificación, la especialización de la regla de decisión que está utilizando, como lo hacen ustedes cuando vieron el contexto en el que se encontraba ese carácter o ese trozo de imagen. ¿Cómo logramos que una red se comporte como nos esperaríamos o como nos gustaría? Resulta bastante claro que de alguna forma tenemos que integrar la idea de memoria de corto plazo, lo que a veces se denomina memoria episódica. Un tipo de memoria que le permita a la red entender el contexto en el que se encuentra. El mismo tipo de memoria que nos permite a nosotros recordar la traza de acciones, el historial de acciones que hemos ejecutado recientemente y que nos permite comportarnos de modo consistente. Una solución sencilla consistiría en obligar a la máquina a consumir el contexto que se requiere para hacer una predicción como la haríamos nosotros.
Es decir, reescribir el programa para que lo que entra como input al modelo ya no sea un carácter, sino un conjunto de caracteres, como vemos acá. La idea sería que la máquina ahora está forzada a procesar ese conjunto de caracteres en conjunto. Efectivamente, esa solución es bastante utilizada en algunas tareas prácticas y es la que adoptan, por ejemplo, las redes convolucionales cuando necesitan procesar secuencias. Sin embargo, es bastante claro que esa solución tiene limitaciones. Por ejemplo, la ventana podría ser demasiado pequeña para algunas tareas difíciles. Podría ser demasiado grande para algunas tareas sencillas, distrayendo inútilmente a la máquina o deteriorando la escalabilidad del modelo, porque aumentaría el número de parámetros innecesariamente. Y por sobre todo, en esta solución, la ventana de contexto la fija de modo completamente manual un humano, de modo que no hay inteligencia de por medio o inteligencia artificial de por medio. Podemos dar muchos otros ejemplos en que esta limitación se expresa en una reducción del desempeño. Por ejemplo, acá tenemos un problema en el que he trabajado, donde tenemos que decidir si un frame de un pequeño video corresponde a una determinada anomalía médica. ¿Ya? El video fue extraído de un examen médico y nos interesa detectar una cierta anomalía en cada uno de los frames. Después de haber detectado la anomalía en algunos frames recientes, imaginémonos que esto es 1, se detectó la anomalía. Por supuesto que aumenta la probabilidad de encontrarla en frames adyacentes. Lamentablemente, una CNN o una FNN entrenada para consumir solo frames ignoraría completamente esa situación. Ignoraría que los frames adyacentes al que se está tratando de clasificar contienen la patología. Haría una clasificación completamente libre de contexto. Situaciones particulares de lo anterior aparecen cuando las decisiones dependen intrínsecamente del orden en que se presenta una serie de datos. Por ejemplo, nuevamente en el contexto del lenguaje natural, el orden en que aparecen las palabras de una frase. En este ejemplo vemos algo que sabemos. El orden en que aparecen las palabras puede cambiar completamente el significado de la frase. La ausencia de memoria sobre sus decisiones o sobre sus estados anteriores hace que los modelos que hemos visto no sean los más apropiados para resolver tareas intrínsecamente secuenciales, donde el orden es sumamente relevante para tomar la decisión correcta. Otra limitación de los modelos tipo feedforward es que el grafo de computación que utiliza la máquina para resolver una tarea es de complejidad fija. El número de capas, el número de neuronas que se emplean está decidido a priori, está fijado por el modelador y no depende de la complejidad de la tarea. Sin embargo, es muy probable que en la práctica la máquina se enfrente a tareas simples para las cuales la arquitectura podría ser demasiado grande y otras más complejas en las que el sentido común nos sugiere poner más atención, tomarnos más tiempo y eventualmente emplear más recursos de computación, por ejemplo un grafo más grande, para resolverla adecuadamente. Lamentablemente esto no es posible con arquitecturas estáticas como las que hemos estudiado. Otra limitación, al menos en redes feedforward programadas para procesar vectores, es que consumen arreglos o inputs de tamaño fijo.
Sin embargo, en algunas tareas, de nuevo en el contexto del lenguaje natural, es muy difícil prever qué tan largo va a ser el input que es necesario consumir. Lo mismo, por supuesto, podemos decir del output. Por ejemplo, en esta aplicación que les había mostrado en la introducción, en que es necesario sintetizar una frase que describe una escena, ¿podemos decidir a priori el largo que tiene que tener la descripción o va a depender de la escena? Las redes recurrentes van a ser modelos que intentan superar de alguna forma, total o parcial, todas estas limitaciones. Para poder entender este tipo de redes, tenemos que dejar de pensar en un dato de entrada como un elemento estático. Y tenemos que empezar a pensar o a empezar a verlo como un elemento dentro de una secuencia. Esa es la clave, secuencia. ¿Ya? Del mismo modo, las salidas de este nuevo modelo, tenemos que dejar de pensarlas como decisiones puntuales, como elementos aislados, sino que tenemos que empezar a pensarlas como elementos de una secuencia de predicciones o una secuencia de decisiones. Vamos a partir estudiando la arquitectura matriz para este problema, la arquitectura que se denomina de Hellman. Y vamos a ver que de aquí nacen una serie de métodos más sofisticados. Por ejemplo, vamos a revisar las LSTMs, las GRU, que son dos modelos basados en compuerta, ¿no? una gran familia de métodos. Y vamos a introducir después la arquitectura encoder-decoder, conocida en la industria como modelo sec-to-sec. Vamos a cortar aquí y vamos a dedicar el próximo video al estudio de la arquitectura Hellman. ¿Ok? Hasta entonces.